Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por ir incorporándose al conversatorio. En breves minutos comenzamos. Muchas gracias. Hay colegas profesionales, hay estudiantes. Bueno, muchas gracias. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, se sigue agregando gente. Esperamos un minutito y arrancamos. ¿Les parece a los compañeros de la mesa? Compañeros y compañeras. Perfecto. Muy bien. Perfecto. En este hermoso sábado de mañana, frío fin de semana largo acá en Uruguay, digo por gente que nos acompaña de otros lados. Bueno, vamos a comenzar con nuestra actividad. Voy a bajar un poquito la pantalla. Ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra casa virtual de la Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales. Realmente es un gusto participar de este conversatorio junto con compañeros y compañeras que estuvimos en el comité de la UNIT para adaptar esta norma de la que estamos trabajando. Disculpen. Estamos en este conversatorio sobre la adaptación de la norma UNIT ISO 30415, que se terminó de adoptar en diciembre del 2021, y de la cual fuimos parte varios representantes de varias organizaciones laborales de Uruguay, y bueno, y acá tenemos una pequeña delegación donde, bueno, este comité fue encabezado por el ingeniero Claudio López, acá presente, que fue el que nos coordinó, digamos, en este comité. Es el secretario técnico de la Comisión de Gestión Integral de las Organizaciones, ingeniero químico, y bueno, es un técnico con destacada experiencia en el Departamento de Normalización de la UNIT. También nos acompaña la licenciada en Psicología Nancy Silva, una destacada psicóloga de nuestro país, que a su vez es integrante de la Organización Civil Universitarios y Técnicos Afro-Uruguayos, UAFRO, y también nos está acompañando el licenciado en Ciencias de la Educación, El Rodríguez, de la Facultad de Humanidades de UDELAR, que es docente de Pedagogía y Pedagogía Social, y es integrante del equipo de modelo de calidad con equidad de género en mujeres. Bueno, y quien les habla, participamos por la ARLU en el Comité justamente de Gestión Integral de las Organizaciones para esta norma. A mí me gustaría comenzar justamente introduciendo cuál es la importancia para nosotros, nosotras, del tema de esta norma de diversidad e inclusión. Y comenzando por la introducción que tiene justamente la norma que ustedes van a acceder. La introducción dice: el desarrollo de un lugar de trabajo inclusivo requiere un compromiso continuo con la diversidad y la inclusión para abordar las desigualdades en los sistemas políticos, procesos y prácticas organizacionales, así como en los sesgos y comportamientos conscientes e inconscientes de las personas. En un mundo cada vez más interconectado de hoy, reconocer y aprovechar la diversidad e inclusión puede ser fundamental para organizaciones que buscan incrementar la innovación y mejorar su resiliencia, sostenibilidad y reputación. Cada organización es diferente y quienes son tomadores de decisiones deben determinar el enfoque más apropiado para integrar diversidad e inclusión en su estrategia y procesos de negocio en base a su contexto organizacional. Para lograr los objetivos de diversidad e inclusión, las organizaciones deben ser valientes y estar comprometidas a abordar activamente asuntos sensibles y abordar los comportamientos no inclusivos y las normas culturales, las prácticas organizacionales injustas y discriminatorias, ya sean desarrolladas por personas o asociadas a tecnologías,
fomentar una cultura organizacional diversa e inclusiva puede permitir que las personas y los equipos prosperen y hagan todo lo posible en condiciones que permitan una colaboración y participación efectiva. Construyendo con mayor justicia, las organizaciones más inclusivas y socialmente responsables pueden ayudar a las personas independientemente de su identidad, origen o circunstancia para acceder al trabajo y desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades críticas para su desarrollo y bienestar. Conviene decir justamente en este punto que la norma ISO, el documento, se valió, se sostuvo sobre algunos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, algo que en relaciones laborales lo tenemos bastante presente, como es la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, todo lo relacionado a la industria, innovación e infraestructura, con todos los cambios que supone, la reducción de la inequidad, y también se rige por los principios de los derechos humanos en el trabajo, algo también tan cercano a nuestra profesión y nuestras carreras académicas. Antes de dar paso a Claudio, justamente comentar que la norma contiene 11 capítulos en donde varios ítems destacables como el objeto, requisitos fundamentales de diversidad e inclusión, niveles de responsabilidad, marcos de referencia, cultura inclusiva, un capítulo especial sobre el ciclo de vida de gestión de las personas, sobre los productos y servicios, sobre las relaciones en la cadena de suministros, y las relaciones con las partes externas interesadas, o lo que nosotros conocemos como los stakeholders, ¿sí? Justamente dentro del objeto, una de las cuestiones que me parece relevante es justamente que la norma está diseñada para ser aplicada en cualquier tipo de organización, ya sea pública, ya sea privada. De hecho, justamente en el comité habían personas referentes que eran de organizaciones públicas. No importa el tamaño, no importa el tipo de actividad, no importa la fase de crecimiento que esté la organización. Y a su vez, algo también que es bastante relevante, entiendo yo, que el documento no aborda aspectos específicos de las relaciones laborales en términos de relaciones con sindicatos, comités de empresas, o cumplimientos y requisitos legales o de litigios específicos de cada país. O sea, partamos de la base que esto es una norma internacional, y lo que nosotros hicimos en este comité, colaboramos en adaptarla a nuestra idiosincrasia de Uruguay. Pero es importante, justamente, como nosotros en relaciones laborales trabajamos mucho el tema de relacionamiento con sindicatos, bueno, toda la parte legal, digamos, de lo que son las relaciones laborales, se entiende que esto no aborda aspectos específicos, pero sí, digamos, colabora en aspectos para abordar en todo lo que refiere a los ciclos laborales. Bueno, con esto me voy quedando por acá y te doy paso, Claudio, para tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Bueno, buenos días y gracias por participar. También gracias a la ARLU por la posibilidad de estar en este conversatorio y de dar difusión a estas normas que tienen que ver con, como decía Daniela, normas transversales que hacen a la gestión de las empresas. En lo personal estaba más acostumbrado a trabajar normas del área de calidad, continuidad del negocio, gestión de riesgos, ¿sí? Esta fue como la primera introducción que tuvimos a tratar normas que tienen que ver con un tema tan importante dentro de la gestión de capital humano como la diversidad y la inclusión. Para eso la primera dificultad era, bueno, ¿qué comité iba a abordar la adopción de esta norma? Como comentaba Daniela, las normas internacionales deben pasar a través del tratamiento de un organismo de normalización reconocido por un proceso riguroso, y eso implica el que sean tratadas, no es una mera traducción, ¿sí?
tienen que ser tratadas en el ámbito de un comité especializado. Y bueno, el que entendimos el año pasado que era como más adecuado para tratar estos temas era ese comité de gestión integral que funciona en UNIT desde el año 2019. Ahí hicimos un trabajo de ampliar los stakeholders, ¿sí? Ahí, por ejemplo, a la ARLU, a UAFRO, y mujeres, ya formaba parte MIDES, pero convocar a mujeres, ¿sí? El programa Ágora Uruguay, ahí también conocimos a los directores de la Red de Empresas Inclusivas, la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. La verdad, una experiencia muy, muy interesante en lo personal, que además nos permitió entender que para hacer foco en aspectos que tienen que ver con capital humano, no, teníamos que dejar este comité de gestión integral tiene que ver con temas transversales, pero como que el tema de capital humano, para hacer foco y poder atenderlo en su real dimensión, era necesario generar un comité específico, y bueno, hoy en este caso este año, a partir de marzo, en UNI tenemos un comité de gestión de capital humano funcionando. Después, en lo que tiene que ver con la norma en sí, un poco complementando lo que decía Daniela, ¿no? Esto aplica para cualquier tipo de organización, grandes, chicas, medianas, ¿sí? Y bueno, la idea es que esta norma sea una herramienta, un elemento de ayuda para aquellos que toman decisiones en lo que tiene que ver con gestión de capital humano, con aspectos asociados a diversidad, inclusión, accesibilidad, comunicación, todos temas relevantes en las organizaciones. Puede ser que sea práctica para un comité de igualdad de género, puede ser que sea práctica para un jefe o una gerencia de gestión de capital humano, para la alta dirección, para un equipo de mejora, ¿sí? En definitiva, lo que busca es, a través de buenas prácticas de diversidad e inclusión, propender a el mejor funcionamiento de las organizaciones. ¿Sí? Es una herramienta más, así como se habla de la mejora de la calidad de los productos para las organizaciones, o la disminución de la incidentalidad laboral para la mejora de las organizaciones, en este caso es gestionar la diversidad y la inclusión en el ámbito de las organizaciones para que funcionen más adecuadamente. ¿Sí? Hay algunos prerequisitos que después quizá lo podemos ir mencionando porque tampoco quiero acaparar la conversación, pero la norma como se basa, ¿sí? Sus cimientos, en una serie de prerequisitos que uno debería atender, es decir, antes de embarcarme en este viaje, esto lo tengo que tener solucionado, y si no, capaz que el plan para los próximos 6 meses es mejorar en estos prerequisitos, que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad, ¿sí? La diversidad, valorar a todas las personas y generar una cultura que propenda a la diversidad cultural en cuanto a diferentes capacidades, orientación sexual, diferentes religiones, orientación sexual, edad. Eso hace a la riqueza de las organizaciones. ¿Sí? Ese es un tema más bien conceptual. Después, aspectos que tienen que ver con la gobernanza, organizaciones que ya tengan sistemas de gestión instalados, como puede ser calidad, seguridad, se van a sentir más cómodas en ese sentido, una gobernanza con procedimientos establecidos, digamos, roles y asignación de responsabilidades y rendición de cuentas establecidos. En este caso, en lo que tiene que ver con un liderazgo para la gestión de capital humano, y dentro de la gestión de capital humano, la diversidad y la inclusión. Pero no como parte del departamento de recursos humanos o de capital humano, sino como diversidad e inclusión a lo largo de toda la organización, como algo necesario para que la organización pueda mejorar su desempeño. Tenemos el actuar con responsabilidad, de manera ética y socialmente responsable, ¿sí? El trabajar de manera inclusiva, ¿sí? Sistemáticamente, propendiendo a trabajos que sean accesibles, que sean, digamos, que permitan la inclusión de todas las personas en el ámbito de la organización. Eso incluye aspectos de comunicación, ¿sí? Como parte también de esta cultura, y también, como decía, esta norma está orientada a los líderes. Pero no los líderes porque tienen la chapa de gerente o la chapa de director, sino los líderes de la organización
en los cuales necesitamos darles herramientas para que puedan gestionar adecuadamente esta perspectiva fundamental para cualquier organización. Organizaciones que contemplen la diversidad y que sean cada vez más inclusivas. ¿Sí? No sé, Nancy, Ed, si quieren introducirse en el tema, quieren que lo lleve alguna slide en particular. Porque en lo que tiene que ver con el proceso de normalización, yo creo que lo básico es esto. Después podemos ir contando las dificultades que tuvimos a lo largo del proceso, a nivel, digamos, de acuerdos, de terminología, etc. Pero creo que eso forma parte también del conversatorio. Si me permitís, Claudio, una previa que... queremos recordar que esta actividad también nos acompaña la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, que justamente ya había sido presentada la norma por ahí, por ese lado, y nosotros habíamos acompañado, así que bueno, agradecemos mucho. Y lo otro que me parece pertinente, antes de dar paso, es que vieron que la norma dice recursos humanos, y fue de las primeras cuestiones que se trabajó, ¿no? de generar una nota para eso, ¿no? De decir, bueno, no es, acá en Uruguay también aplicamos para capital humano, gestión de personas, ¿no? Porque bueno, había que adaptar de repente determinada terminología. Era simplemente comentar eso. Gracias. Gracias, Daniela. No sé, Nancy, si querés comentar algo tú y después comento alguna cosa mínima yo. Bueno, sí, en relación a lo que mencionabas, Claudio, con respecto al tema de la discriminación en el trabajo, que es un fenómeno universal y permanente, y las dificultades que muchas personas tienen para ingresar al mercado laboral, sobre todo hablando, y bueno, desde la sociedad civil, desde la organización a de la que formo parte, que es WAFRO. Me gustaría hacer algunas consideraciones con respecto a este tema para darnos cuenta de por qué de pronto estamos acá formando parte de esto. Entonces, bueno, decir que en principio el agradecimiento a la Asociación de Relacionistas Laborales por esta invitación, a UNIT también porque ha posibilitado esta oportunidad, al movimiento afro, que desde hace 40 años está alerta, y que viene realizando acciones, y que hoy nos podemos presentar y estamos en este lugar, porque por ese trabajo anterior, por esa unidad que ha habido entre las organizaciones, y por el trabajo por los derechos de los afrodescendientes en Uruguay y a nivel de toda Latinoamérica. También agradecer a la universidad por haber contribuido a poner en visibilización a esta población con las dificultades y los problemas que tiene para acceder a la formación, a la educación y también al trabajo. Así que, y a las organizaciones internacionales, que también han contribuido a esta visibilización. Así que vaya el agradecimiento, y a otros que de pronto también de alguna manera han contribuido y contribuyen a que sigamos trabajando y a que logremos alcanzar las metas que de alguna manera también esta norma promueve. Entonces me gustaría decirnos, si hay espacio, que esto, hay algunos aspectos y algunas consideraciones que es bueno tener en cuenta, recordar, probablemente muchos lo sepan, pero son cosas que en el día a día se siguen como manifestando, y como incomprensión, como intolerancia, como curiosidad. Así que me gustaría decir que en el año 2001, recordar que en Durban, Sudáfrica, se realiza una conferencia contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y toda otra forma, digamos, de intolerancia.
Y es a partir de allí que salimos, digamos, con el nombre de afrodescendientes, y esto también es importante como decirlo, porque esto genera, igualmente al día de hoy, toda una confusión, y se presta a las microagresiones que de pronto se sufre a diario a nivel del trabajo, a nivel de la educación, a nivel de los vecinos, a nivel, en cualquier ámbito en el que la población afro se mueve. Y este término refiere a los descendientes de los esclavos, de los africanos esclavizados, que fueron víctimas de la trata transatlántica, el colonialismo y el racismo, y la discriminación racial. Esto proviene de la propia comunidad de afrodescendientes, y reconoce, y de alguna manera reconoce a dichas personas como sujetos de derecho, por haber sido sus ancestros víctimas de crímenes de lesa humanidad, de los cuales hasta hoy en día pagamos las consecuencias. Y cuando decimos pagamos las consecuencias, no solo tiene que ver con la población afro, que en este sentido la sufre en varios aspectos, y lo padece en varios aspectos de la vida, incluso la vida cotidiana, pero también incluyendo al resto de la sociedad, que lo padecemos porque, por un lado, hay un peso de 500 años de historia para la población afro, pero también hay un peso o un trabajo que el resto de la sociedad debe hacer para complementarnos y para trabajar en función de la eliminación de lo que es el racismo y la discriminación racial. Para que esto que de alguna manera estamos considerando dentro de la norma también, ¿verdad? La discriminación en el trabajo es un fenómeno universal y permanente, deje de serlo, deje de estar naturalizado, y trabajemos en pos de que esto pueda disminuir. Y en ese sentido es que digo que que el resto de la sociedad, o sea, la población que no es afro, también tiene un camino y un trabajo que realizar, que es de introspección, para ver desde dónde estamos partiendo, porque a veces trabajamos mucho, y esta norma tiene un gran espíritu de colaboración como para resolver o contribuir a la resolución de estos temas, pero esto pasa también por lo personal, porque cada uno haga su trabajo, porque si no queda en expresión de deseos, y pasan muchísimos años para que podamos avanzar apenas un poquito. Si estamos hablando, ¿verdad?, que hay un trabajo que se viene haciendo por parte de la sociedad civil de 40 años, de los últimos 40 años, fuertemente, quiere decir que esto no lo cambiamos solamente con el deseo, pero sí podemos contribuir, pero parece que falta un poco más. No sé si en principio podemos dejar por acá para continuar después, complementando algo de lo que de pronto otros compañeros puedan ir diciendo. Muchas gracias, Nancy. Bien, buenos días a todas y todos. Antes, cuando me invitaron al conversatorio, yo primero pensé, bueno, ¿por qué me invitan, no? Creo que fue lo primero que le pregunté a Daniela. ¿Por qué yo? ¿Qué podría llegar a tener para decir? Y creo que hay como algunas cuestiones importantes. Lo primero es que yo cuando asumí la responsabilidad le dije, bueno, yo no voy a estar representando a ninguna institución, en todo caso, porque eso sería como todo un asunto de ella, una representación institucional, pero sí me parece que desde el trabajo en la comisión y en la adaptación de la norma para el Uruguay, hay como algunas cuestiones que me parece que son interesantes destacar. Primero que nada, y antes de iniciar, bueno, el agradecimiento no solo a quienes me convocaron a participar hoy, sino también en particular a quienes me convocaron inicialmente a participar en el comité, en la adaptación de la norma. Que eso sí tiene que ver con, bueno, uno de mis inserciones laborales es en el Instituto Nacional de las Mujeres, y allí trabajamos en
particular con el modelo de calidad con equidad de género, que justamente lo que busca hacer es introducir una mirada de género en las relaciones laborales. Eso es como una primera cosa. Pero creo que si hubiera un agradecimiento como más profundo, tiene que ver con todos los colectivos, en particular de afrodescendientes, de mujeres, de diversidades y disidencias sexuales y genéricas, que de alguna manera yo diría que no es que esté ni de cerca por una cuestión de representación, sino como un efecto del trabajo colectivo de todos esos grupos que han ido haciendo en los últimos 50 años, o quizá 40, depende de cada uno, un trabajo que es, bueno, poner sobre la mesa que la diversidad de lo humano no es solo que tengamos todos rostros distintos, sino que tenemos como historias diferentes, aportes diferentes y una necesidad muy humana que es el reconocimiento de lo propio, que me parece que viene un poco desde ese lado, ¿no? Por una cuestión de mi propia formación, yo vengo del mundo de la pedagogía y una de las primeras cosas que aprendemos ahí es que la pedagogía, lo que tiene que ver con la educación, es un hecho fundamentalmente político. Político en el sentido de cualquier decisión que yo tome y que afecte la vida de otras personas es una decisión política. Desde cómo elaboro un llamado, llamando a personas y dejando por fuera, desde el mismo nombrar a otro montón de personas, hasta cómo me paro en una clase para trabajar con personas que tienen una hipoacusia y que necesitan leer los labios para poder acceder a la clase, y si yo estoy caminando, dando vueltas y hablo mirando el pizarrón, lo estoy dejando totalmente por fuera, ¿no? Ese tipo de cuestiones creo que de alguna manera son las que han ido siendo puestas sobre la mesa, siendo puestas sobre la discusión, sobre el tipo de decisiones que tomamos a diario en nuestro trabajo. Y entonces a mí me parece que si tuviera que hacer un primer agradecimiento, lo haría un poco en ese sentido, ¿no? A todos aquellos colectivos que de alguna manera han puesto estos temas sobre la mesa y van haciendo como una cierta conciencia que es como muy difícil, porque claro, cuando vas a tomar decisiones también afectas la vida de la gente, y muchísimas veces muchos de nosotros venimos justamente desde una cultura como muy privilegiada en algunas cosas, asumiendo como derechos los que en realidad son privilegios, que cuando un derecho es solo de algunos, no es un derecho, es un privilegio, y entonces cuando tenemos que empezar a ver que, bueno, los derechos si son de todos, hay que de alguna manera repartirlos, nuevamente empezamos a sentirnos como tocados ahí, ¿no? Entonces me parece que si de algo se trata en un punto esta norma, este tipo de normas, este tipo de trabajo, es de partir de ese reconocimiento y hacer lugar, en principio, a la escucha, a lo que tiene el otro para decir, y empezar a poner en acciones concretas que van desde cómo resolvemos las cosas hasta cómo las nombramos, algunas cuestiones que son importantes y que afectan la vida de las personas, en este caso en lo laboral, que es no solo casi que la tercera parte del día, en algunos casos, muchas veces hasta la mitad del día de la vida concreta de cada uno, sino además un derecho humano fundamental y que muchas veces es lo que nos enlaza a la sociedad, lo que nos configura, nos ayuda a configurar una identidad. Entonces me parece que lo que está en juego es mucho más que ir a trabajar y cobrar un salario a fin de mes, sino el lugar donde estoy viviendo una buena parte de mi día. Me parece que esas cuestiones son importantes, y creo que este tipo de normas son importantes en ese sentido, ¿no? Que hacen en última instancia a la calidad de la vida de cada una y de cada uno. Lo dejaría por ahí en principio en esos términos, ¿no? El agradecimiento, bueno, a quienes en concreto me han invitado a participar en este proceso, pero sobre todo a quienes han puesto estos temas sobre la mesa y hacen que sea necesario discutirlos, necesario trabajarlos. Dejo por acá esta primera vuelta. Perfecto, Ed, muchísimas gracias. Muchas gracias a Nancy también. Si te parece, Claudio, seguimos un poco con el desarrollo de la norma. Sí, me parece bien. Vamos a achicar un poquito. Bien, la norma, obviamente, como toda norma de buenas prácticas de gestión,
establece requisitos en lo que tiene que ver con la definición de roles y responsabilidades, ¿sí? Tanto a nivel digamos, de jerarquías, como también responsabilidades individuales, ¿no? La diversidad y la inclusión no la podemos acotar, ¿sí? a que forma parte de determinado grupo de personas o grupo de dirección, sino que tiene que ver con, es un capital que tenemos que conservar y mejorar todas las personas dentro de una organización, incluyendo, como se mencionaba más temprano, lo mencionaba Daniela, los famosos stakeholders, las partes interesadas. Yo no puedo tratar mal a un proveedor, ¿sí? O sea que esto es un tema que también trasciende el ámbito de la propia organización. Entonces, la importancia de tener bien establecidas responsabilidades en lo que tiene que ver con diversidad e inclusión a lo largo de toda la empresa, ¿no? Eso tiene que ver con la gobernanza organizacional, tiene que ver con los líderes, ¿sí? Y con las responsabilidades delegadas. Acá es importante los canales abiertos de comunicación, ¿sí? Que haya una buena comunicación, una comunicación sana en la organización, reconocer los conflictos, ¿sí? No existe una organización que no tenga conflictos, entonces tenemos que abordar los conflictos de la índole que sea, ¿sí? Y a partir de esta norma también, y yo mapeándolo también en otras normas, la ISO también encontró la necesidad de elaborar una norma de canales de denuncia, ¿sí? Entonces, a partir también de esta norma, surge una norma que es la 37002, que tiene que ver con buenas prácticas para la gestión de canales de denuncia en las organizaciones. Esa norma también fue tratada en el ámbito de este comité el año pasado, ¿sí? Cómo poder gestionar la denuncia de irregularidades de una manera sistemática, protegiendo también al denunciante, ¿no? Es decir, es un tema incipiente, importante, con lo cual está bueno también tener una norma internacional, una guía de buenas prácticas en lo que tiene que ver con la gestión de los canales de denuncia. Bueno, a nivel de lo que tiene que ver con lo que comentaba Ed, de la diversidad y la inclusión, la importancia de tener datos demográficos en la organización, ¿sí? Pero no con efectos de chusmerío o de simple disponer de la información, sino justamente para poder tomar decisiones y tener una organización cada vez más diversa e inclusiva. Eso hace aspectos de edad, sexo, tamaño de las familias, ciclos de vida de las familias, antecedentes de la familia, niveles de ingresos familiares, tipos de ocupación, niveles educativos, religión, raza, nacionalidad. ¿Sí? Todos esos datos demográficos hacen también a la posibilidad de tomar decisiones orientadas a tener organizaciones cada vez más inclusivas y cada vez más diversas. Por ahí también aparecen en la posibilidad, eso ya capaz que a nivel de organizaciones más grandes, ¿no? De tener grupos focales o grupos de recursos que traten sistemáticamente aspectos que tienen que ver con la adultez, que tienen que ver con aspectos de raza, que tienen que ver con discapacidades, cuestiones de género, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les da soporte a esos grupos o a esas personas? Es muy importante ahí el trabajo de los líderes, ¿no? Que el funcionamiento de esos grupos esté soportado por el liderazgo del más alto nivel de la organización. Eso también hace a una cultura de inclusión y una cultura de buena comunicación. Bueno, sobre estos equipos de Employee Resource Group en el inglés, ¿no? Equipos de recursos en el español, diferentes buenas prácticas que están establecidas en las normas, ¿no? Un patrocinador, darles tiempo, ¿sí? No comprometer el tiempo de estos equipos con el funcionamiento de otros en la organización, ¿sí? Y generar canales claros y psicológicamente seguros para que estos equipos puedan desarrollar su trabajo y plantear sus inquietudes, ¿sí? Que eso no quede en que no vaya por un saco roto, sino de que las inquietudes de estos equipos y grupos focales puedan ser abordadas de una manera sistemática, de una manera adecuada, ¿sí? Después quería ir directamente a
bueno, no sé si de equidad de género, Ed, querés plantear algo. En esta presentación hay aspectos, cuestiones particulares de equidad de género. Esta no es una norma específica de equidad de género, es una norma que tiene que ver con la diversidad e inclusión en un sentido más amplio, pero obviamente trata las cuestiones de género y obviamente todos los sesgos que tienen que ver con género deben ser abordados en las organizaciones, ¿no? Sesgos en la educación, sesgos en las remuneraciones, acceso desigual de las mujeres a los sistemas de salud, etc. ¿Sí? Yo también me apunté, por ejemplo, es una organización internacional, pero a nivel de la ISO y también de la IEC, que es la prima hermana de la ISO para la normalización electrotécnica, también se tienen planes de género para abordar las cuestiones que tienen que ver con la desigualdad de género. Por ejemplo, ¿sí? En que las mujeres puedan participar más en los niveles de decisión de la ISO. ¿Sí? Entonces hay un plan que va que inició en el 2019 y va hasta el 2025, que tiene que ver con poder desarrollar la posibilidad de participación de la mujer en los ámbitos de decisión de la ISO de una manera más amplia. Por ejemplo, que los comités de decisión y el board de la ISO puedan estar conformados por mayor cantidad de mujeres. ¿Sí? Ese es un plan que empezó a través del Organismo de Normalización de Canadá, que fue un poco pionero en lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el ámbito de la normalización. Siempre participó la mujer en el ámbito de la normalización, pero de una manera relegada. Entonces, bueno, lo que se está viendo es cómo sistemáticamente la mujer va, digamos, aproximándose y digamos, eliminando la brecha de la desigualdad de género en lo que tiene que ver con la representatividad. Por supuesto que la representatividad es una perspectiva, ¿no? No es la única, pero es decir, es como que por pasos el tema de la igualdad de género se va abordando. El tema de diversidad e inclusión, como en todo, forma parte de los desafíos de la ISO para los años futuros, o sea, forma parte de su visión. ¿Sí? Cuando hablamos a nivel de la ISO de normas que mejoren la vida, la salud y hagan mejor el funcionamiento de las sociedades, dentro de esa visión de la ISO está implícito que las organizaciones tienen que ser más diversas e inclusivas. Y para que las organizaciones sean diversas e inclusivas, las sociedades tenemos que ser más diversas e inclusivas, ¿no? Dicho esto, Claudio, acotar que la integración del comité para esta adaptación de esta norma era con una fuerte presencia de compañeras mujeres, ¿no? Y eso habla justamente de la inquietud por generar caminos normativos, que no sean solo de normativas legales, sino que también haya normativas a nivel organizacionales, digamos, que vengan al socorro, digamos, de la igualdad de género y de la perspectiva, digamos, con diversidad e inclusión. Ed, no sé si querés, o Nancy, por favor, intervengan. Ya tenemos unas preguntas. Estaba un poco pensando en lo que traías recién, Claudio, y nada, por lo menos desde el punto de vista de la cuestión de la equidad de género, es interesante la cuestión de poner y comenzar a visibilizar muchas de las cuestiones que existen, que, a ver, seguramente las tengamos todas y todos claros, pero bueno, desde cuestiones como, por ejemplo, los sesgos en las remuneraciones, muchas veces traducidas a partir de detalles muy pequeños, ¿no? Todos sabemos que a mayor nivel educativo es mayor la brecha salarial entre varones y mujeres, y que esto tiene que ver fundamentalmente con cómo muchas veces todas las tareas de cuidado, crianza, todo el trabajo no remunerado de reproducción social y de producción de condiciones sociales, crianza, un montón de cosas, recae sobre las mujeres, y eso interrumpe muchas veces o enlentece, por ejemplo, el progreso
laboral, la posibilidad de carrera laboral. Pero también lo encontramos en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en sitios donde de pronto lo formativo no es tan importante, un montón de otras tareas, por ejemplo, en empresas públicas, en grandes empresas, tareas como la limpieza, la vigilancia, un montón de tareas que de pronto no requieren una formación demasiado específica, sí empezás a encontrar que los sesgos están por el lado de, bueno, las horas extras, las nocturnidades, las posibilidades de, en algunos casos, viajes, viáticos, todo eso, están normalmente, de hecho, dirigidos a los varones, ¿no? Porque se asume que la vigilancia nocturna la tienen que hacer exclusivamente varones, aunque estén en una caseta donde lo que hagan sea exclusivamente mirar una cámara, ¿no? Lo mismo muchas de las tareas de limpieza, cuando hay posibilidades de cuestiones como horas extra o hacer alguna cuestión, en general se les oferta naturalmente a los varones porque se asume que van a tener más tiempo, que no van a tener que estar en la casa haciendo otro montón de tareas. ¿Ya? Ese primer nivel es como importante y afecta muchísimas cuestiones que tienen que ver no solo con los ingresos, sino también con las posibilidades de algunas cosas. Y después también muchas veces un montón de capacitaciones y posibilidades internas en las empresas que tienen que ver con realizar determinado tipo de formaciones, capacitaciones, cursos, talleres, un montón de cosas, donde uno encuentra que muchísimas veces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sensibilidades, sensibilizaciones, capacitaciones, talleres dirigidos a temas de género son elegidos por las mujeres. Los varones en general nos resistimos mucho a este tipo de sensibilizaciones, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con aquellas capacitaciones que después van a ser tenidas en cuenta para las posibilidades de ascenso, muchas veces son directamente dirigidas exclusivamente a los varones, ya desde la oferta misma, ¿no? Todavía nos encontramos en muchos lugares, en empresas públicas, en otros organismos, con cuestiones que esas oportunidades que se canalizan a través de los mandos medios, y entonces el mando medio dice, bueno, tengo X cupos para tal capacitación, y yo decido quién va y quién no. Y ahí empezás a ver cómo esos sesgos aparecen permanentemente, y entonces vos tenés como una cuestión de que a veces generás como un doble discurso. Por un lado, vas sensibilizando en algunos aspectos, pero quienes lo toman son justamente quienes más perjudicadas son por estos sesgos, y cuando ofertás cuestiones que pueden tener consecuencias reales en cuanto a posibilidades de ascenso, posibilidades de hacer carrera, posibilidades de reconocimiento, eso se sesga muchísimas veces directo hacia los varones. Entonces, vos vas teniendo ahí ese tipo de cuestiones como uno de los primeros sesgos que a mí me importaba manejar, porque tiene que ver con cómo esto que vos decías, Claudio, ¿no? Se trata de la cultura empresarial, de cómo esto se filtra, se cuela y está permanentemente empapando las decisiones que tomamos y la manera en que nos afecta. Entonces me parece que eso es como un aspecto interesante a ir teniendo en cuenta en principio. Dejo por acá y cierro el micrófono. Gracias, Ed. Sí, aprovechando y para aportar también a esto que estaba diciendo Rodríguez, en función de los sesgos de género, y también en función de lo que tiene que ver con la población afro, en eso, digamos, de hombres y mujeres, de hecho, la realidad para la población afro está como atravesada por varios otros aspectos que hacen que no puedan llegar de pronto como a cargos más calificados o a posiciones más calificadas, con lo cual no solo por una cuestión de educación, porque en general hay un porcentaje alto que no completa la secundaria, y por lo tanto no accede tampoco al nivel universitario o niveles técnicos, con lo cual ya queda rezagado en función, digamos, de presentarse o poder acceder a un cargo o a un puesto, una posición mejor, donde también sea mejor pagado.
no es lo mismo para los varones afro que para las mujeres afro, y no es lo mismo para las mujeres en general que para las mujeres afro. O sea que la condición también hace que en relación al tema del acceso al trabajo se vea dificultado por la discriminación, por el racismo estructural que persiste, y que sigue limitando, digamos, el crecimiento y el desarrollo de la población. Dentro de lo que es, hay datos, ¿verdad?, que se pueden encontrar en el INE y en el Ministerio de Trabajo, donde los varones afro, las mujeres y los varones afros están en los puestos de menos calificación en general, con lo cual no pueden competir. Así que a esa realidad, digamos, de los sesgos de géneros y de lo que algunos hombres pueden y las mujeres no, en el caso de la población afro también hay que considerar eso, ¿no? El nivel de la pobreza, la educación que no se completa, el racismo, y bueno, la falta de educación. Gracias, Nancy. Hay una pregunta en el chat de Aldo sobre los aspectos que veíamos, creo que estaba un poquito antes, lo que tiene que ver con el funcionamiento de los equipos, ¿sí?, de los canales, y de los, digamos, de los recursos que pueden asignar las organizaciones para el funcionamiento de equipos y de personas que manejan desigualdades, y bueno, aspectos de género, aspectos de raza, ¿sí? Cuando hablamos de canal claro y psicológicamente seguro, sobre todo tiende a lo que tiene que ver con cómo, con el grado de respeto que tenemos que tomar el trabajo de estos grupos y estos equipos, ¿sí? A veces cierta información confidencial que se filtre, o capaz que en una presentación del grupo de inquietudes o de resultados, mirar la hora, un resoplido, un comentario sarcástico, ¿sí? Esos mensajes sutiles pueden llegar a desacomodar completamente el trabajo de estos equipos y toda la sistemática que tiene montada la organización para mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí también está el trabajo no solamente de los líderes, sino de todas las personas, de tratar con respeto este tipo de iniciativas. Bien. Movámonos al núcleo de la norma. La norma está basada en el ciclo de vida de las personas, ¿sí? O sea, el esqueleto de la norma está orientado a que si planificamos adecuadamente la fuerza laboral o la dotación de personal de las organizaciones, ¿sí? Con una adecuada gestión de la remuneración, manejando de una manera adecuada y diversa, como comentaba Ed recién, aspectos que tienen que ver con el reclutamiento y la selección de las personas que van a incorporarse a nuestra organización. Si gestionamos el proceso de inducción de una manera profesional, dándole la importancia que tiene este proceso clave de la incorporación de las personas en las instituciones, si damos herramientas para el aprendizaje y para el desarrollo, si manejamos de una manera rigurosa, equilibrada, justa, los procesos de gestión del desempeño, los planes de sucesión, la relocalización de la fuerza laboral, y también abordamos aspectos que tienen que ver con la desvinculación y cese del empleo, vamos a hacer una gestión de la diversidad y la inclusión más sistemática, más visible, más ordenada. Entonces, como que la norma, todo lo que hablamos a nivel de prerequisitos, de aspectos que tienen que ver con sesgos, de aspectos que tienen que ver con las buenas prácticas de gobernanza, después toma este esquema, ¿sí?, estos 7, 8, 9 ítems, y nos dice, bueno, una organización, una institución, manejando de una manera sistemática la diversidad y la inclusión, utilizando buenas prácticas en estos puntos, que son en definitiva los puntos, tipo los checkpoints, que atraviesa cualquier persona en cualquier organización, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la selección, aspectos que tienen que ver con la remuneración, con su inducción, con su capacidad de aprendizaje, con su posibilidad de
hacer carrera dentro de la organización, hasta el cese del empleo. Entonces, en el cuerpo de la norma, trata cada uno de estos puntos como secciones, y dentro de estas secciones se establece buenas prácticas o recomendaciones en lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. No sé si Daniela quería hacer algún comentario con respecto a este viaje, este itinerario. Sí, entiendo que es particularmente importante, sobre todo en este ámbito en el que estamos de relaciones laborales, justamente este ciclo de vida de las personas, que no se corresponde tanto con el ciclo de vida cronológico de las personas, sino el ciclo de vida laboral, digamos, ¿no? Porque al día de hoy también tenemos que reconocer, digamos, que los ciclos de vida laborales son bastante más cortos dentro a la interna de una organización. En general son bastante más cortos, y entonces todo ese cúmulo de ítems, ¿no? Puede reducirse quizás a un año o menos, inclusive, ¿no? Y muchas veces se cortan esos ciclos de vida laborales porque justamente algunos de estos ítems que estamos diciendo también falla desde el lugar de las organizaciones. Está el libre albedrío del trabajador, trabajadora de renunciar, de irse, están las justificaciones legales, está el ejercicio libre del despido para los empleadores y demás, pero muchas veces los ciclos de vida laborales se cortan porque existen fallas dentro de la organización, porque no existe un debido abordaje de la formación, del cuidado, del entrenamiento del trabajador, trabajadora. No se cuida verdaderamente el tema de la gestión del desempeño, de las evaluaciones, a veces son muy sesgadas. Hoy cuando Ed hablaba justamente de los sesgos de género, bueno, si habrá que trabajar en el tema de las evaluaciones de desempeño con perspectiva de género, cuántas veces justamente por el hecho de no poder acceder a tener horas extras, a tener una nocturnidad, a tener un determinado tipo de trabajo, un determinado puesto, mejor dicho, dentro de la organización, eso en la gestión de desempeño se ve, digamos, de alguna manera sesgada y cercenada también en los resultados, ¿no? Y sobre todo en este punto, me parece, y aprovechando que está Beatriz Durán acá acompañándonos, la profesora Beatriz Durán, que ella justamente hizo su tesis de maestría en el tema del acceso de las personas mayores al empleo, ¿no? Justamente qué gran tema, digamos, de encauce justamente de trabajar el tema de la inclusión y la diversidad para las personas que ya son más veteranas en el tema del mundo del trabajo, ¿no? Y que esa fuerza laboral justamente muchas veces es discriminada porque está más cerca, digamos, de la edad de jubilación que de su vida, digamos, laboral. A mí me parece particularmente importante trabajar este tema con perspectiva de diversidad e inclusión, en un mundo en el cual está cada vez más tecnologizado, cada vez más globalizado, estamos saliendo de una pandemia, estamos viviendo el tema del trabajo híbrido, el tema del teletrabajo, sabemos que hay muchos sesgos, digamos, de discriminación, hay constataciones en cuanto a eso, repercusiones de la salud y demás. Me parece que es particularmente importante y que sería un tema de profundizar el abordaje, sobre todo para nuestra disciplina en las relaciones laborales. Si hay alguien que quiere intervenir, con mucho gusto, ¿sí? Acá Eugenia levantó la mano. Sí, Eugenia. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación y por este encuentro, me parece muy interesante. Estaba escribiendo en el chat, pero mejor lo hablo por aquí. Bueno, ya nombraron a la profesora Beatriz Durán, de la cual fui alumna en algún momento. También siempre me queda la duda el tema del mercado laboral con las personas adultas. Creo que es un tema a tratar, tanto a nivel de Estado también, porque hay una brecha que es cada vez más grande.
porque el mercado toma gente hasta 40 años, después de los 40 ya es muy difícil el acceso de las personas a los puestos de trabajo. Entonces, sin duda es algo que yo creo que cuando hablamos de inclusión tendría que reverse, ¿no? Porque ¿qué hacemos con las personas que quedan desempleadas después de los 40? ¿Dónde las ponemos? ¿De qué viven? ¿De qué trabajan? Porque son personas jóvenes todavía, que tienen una familia por delante muchas veces. Bueno, aunque no la tengan, son seres humanos y necesitan trabajar. Entonces creo que ahí es algo como que todavía creo que no se está abordando ese tema. Es mi percepción, discúlpenme, es mi percepción, pero bueno, es algo que siempre me preocupa y lo veo, trabajo en áreas de recursos humanos hace muchos años y ves que la gente se toma hasta cierta edad. Después de cierta edad ya no se califica para el puesto y es algo que realmente a mí me preocupa. Era eso lo que quería comentarles. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, creo que es un poco lo que comentaba Ed, ¿no? El divorcio con la toma de decisiones. No sé si querés comentar algo, Ed. No, en realidad lo que estaba pensando es, a veces parece muy contraintuitivo, pero quizá la mejor manera de que esta cuestión de la inclusión funcione sea desde los lugares de trabajo, mirar la tarea que hay que hacer. ¿Qué se necesita para cumplir esa tarea? Muchísimas veces lo que nos pasa es que miramos a la persona que tenemos enfrente y ahí es donde nos caen todos los prejuicios encima, y no miramos que de pronto esta tarea está perfectamente calificada para hacerlo. Eso es algo que nos cuesta muchísimo, porque además seguimos teniendo una cultura de trabajo donde cuestiones como, bueno, el cumplir el horario, un montón de cosas, terminan siendo mucho más importantes a veces que el hacer lo que efectivamente hay que hacer, ¿no? Y eso es como una cuestión bastante compleja de ver. Dejo de hablar porque veo un par de manos levantadas y si no, monopolizo todo. Muchas gracias, Ed. Le damos la palabra a Rita y luego a Pablo Mateos, por favor. Rita Uriarte, un gusto. Bueno, buenos días, agradezco la invitación que la tengo a través de la compañera Nancy. Yo pertenezco a la organización UAFRO, soy jubilada como inspectora de educación física y con respecto a lo que estoy escuchando, porque me disculpo porque entré tarde, con respecto a las personas mayores, yo creo que la parte también de la salud mental tenemos que contemplarla y también yo a veces veo que hay mayores cuidando a mayores. Es decir, creo que el servicio que ellas pueden entrar o que he visto son en esas empresas que cuidan a los enfermos en los hospitales, en los sanatorios, y veo como único medio que esas personas mayores, yo hablo de los 50 años para arriba, porque yo lo he visto, están en esos empleos que realmente es bastante problemático. Considero que tenemos que dar las herramientas, ellas tienen que empoderarse, y es una forma que a veces yo veo que hay personas mayores que no están enteradas de muchas cosas de lo que pueden hacer, ¿no? Y a pesar que las plazas de deporte, por ejemplo, eso es para mí, es algo muy útil, la actividad física, para que las personas mayores se sientan mejor, se sientan útiles. A veces no tienen los medios como acceso para entrar a ningún club privado, pero en las plazas de deporte se da esa oportunidad. Yo hablo con respecto a mi área, no sé si, yo sé que están hablando de la norma de inclusión, y más que nada las personas afrodescendientes, las oportunidades no son iguales a las no afro. Y bueno, estoy escuchando porque esto para mí es nuevo, y agradezco otra vez la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Rita. Me parece que es muy pertinente justamente tu intervención y tus comentarios, porque también se trata justamente de diversidad e inclusión. Pablo. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que un gusto enorme estar acá compartiendo esta charla como integrante de la Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales.
Y la verdad, para mí, cuando leí la norma por primera vez, me pareció un trabajo espectacular, un trabajo genial. Por lo tanto, lo que yo quería hacer era, más que nada, agradecer a los integrantes y a las integrantes de ese comité que estuvieron trabajando y que generaron este resultado. Yo, la verdad, cuando empecé a verla y a desmenuzarla un poco, me imaginé en mis primeras etapas de relacionista laboral, ingresando a las empresas en aquellos momentos que les ha pasado a todos y a todas, ¿no? En donde entras a un trabajo y luego de haber pasado por un proceso de selección súper tedioso y súper exigente y un montón de cosas más, y decís, ¿ahora qué hago? Ahora que estoy acá, ¿cómo encaro todo esto? ¿Cómo ordeno? ¿Cómo administro adecuadamente estos recursos? Y además en estos tiempos en donde además de buenos administradores y buenas administradoras, tenemos que ser personas con vocación transformadora en las organizaciones a donde llegamos, con esa vocación de convertir las organizaciones en lugares donde sean más compatibles el uso de la tecnología cada vez más apremiante con convertir a los espacios en lugares más amigables y más humanos y más inclusivos y más generadores de derechos. Entonces, en esos momentos en donde estás en las organizaciones y en las empresas y te sentís que cómo arranco todo esto, ahí me imaginé que esta norma es un instrumento maravilloso. Entonces, creo que ahí el gran aporte, en esa vocación y en esa responsabilidad de transformar las organizaciones hacia los lugares adecuados, esta norma me parece un instrumento maravilloso que te permite ordenar y que te permite además planificar de manera ordenada la gestión de los recursos que tenés, te permite además tener como la vocación de generar los registros adecuados, que en ese proceso y ese andar que vos vas a hacer desde las organizaciones, que vas a ir generando experiencia, vas a generar un insumo, un nivel de información que te va a permitir a su vez analizar y seguir transformando. Por lo tanto, yo aliento a todas aquellas personas que están en los departamentos de personal y en las áreas de recursos humanos y en todas las organizaciones en las que transitan personas a incorporar esta herramienta que seguramente nos va a dar resultados bien interesantes. Así que bueno, mi interés nada más era el enorme agradecimiento a los que participaron y a los que generaron esto como resultado que va a ser de muchísima utilidad. Nada más, Dani, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente creo que lo primero a agradecer es que hayas leído la norma. Y bueno, sí, es muy pertinente justamente, sobre todo para quienes están liderando en departamentos de personal, gestión de personas y demás, digo, tomarlo en cuenta, digamos, como un insumo importante y colectivo, ¿no? Que en definitiva eso creo que tiene muchísimo valor. Claudio, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. No, después, capaz que aprovechando que ya habíamos preparado sobre el ciclo de vida de las personas, las acciones recomendadas, acá también, siguiendo lo que, bueno, agradecerle a Pablo los comentarios, ¿no? Pero esto es un poco, la norma queda a disposición de la organización, o sea, no es una norma que establezca requisitos, que puedan ser objeto de una certificación, eso lo puede aplicar la ferretería de acá de la esquina de mi casa, lo puede aplicar un banco, lo puede aplicar un hospital público. O sea, en definitiva, uno va contra sí mismo y se establece escalones, ¿sí? Que debería de ir subiendo, no sé, a través de revisiones semestrales, pero no quiere decir acá que haya rigor o que haya determinados aspectos que digamos, sí o sí tengan que cumplirse. Es un viaje, digamos, que establece cada organización y obviamente hay organizaciones que parte de ese viaje ya la tienen superada, ¿no? En lo que tiene que ver con la planificación de la dotación de personal, muy importante lo que tiene que ver con la subrepresentación demográfica, ¿no? Eso es algo, digamos, que cuando planificamos la dotación de personal, si somos todos varones entre 35 y 42 años, de determinada estructura socioeconómica, ahí la diversidad, ¿dónde está la diversidad? Vamos a tomar las mismas decisiones
no vamos a poder tener riqueza en las discusiones, porque en definitiva pensamos igual. Si pensamos igual, si tenemos la misma extracción, si tenemos la misma orientación política, los mismos gustos y preferencias, probablemente en la toma de decisiones no haya demasiada heterogeneidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Tener bien claro cuál es la demografía de nuestra ciudad, o de nuestro pueblo, o de nuestro departamento, ¿sí? Y a partir de ahí, no quiere decir de que tengamos que tener una foto y nuestra organización debe ser exactamente igual que la representación demográfica de la sociedad, pero sí ese es un elemento, digamos, comparador importante. Identificar oportunidades de inclusión, ¿sí? De grupos que están demográficamente subrepresentados, y hacer esta actividad sistemática, ¿sí? Hacerlo permanente, no hacerlo una vez y después no lo hago más, sino hacerlo de una manera sistemática y de una manera visible, ¿sí? Otro aspecto importante en el ciclo de vida de las personas, aspectos que tienen que ver con la remuneración, ¿sí? La norma tiene un enfoque, digamos, de igual remuneración por un trabajo de igual valor, ¿sí? Decía recién, bueno, lo importante es que la persona sea competente para realizar determinada tarea, ¿sí? No tener prejuicios, ¿sí? Entonces, el concepto de remuneración es muy importante. Las decisiones sobre salarios son importantes. Bueno, es un tema muy sensible. Acá no voy a entrar mucho. Lo importante es la transparencia, ¿sí? Y un aspecto importante que tiene la norma, yo también que soy del palo de calidad, ¿no? De las encuestas, la norma te dice, sería bueno que en tu feedback vos recojas información de lo que el personal y los equipos piensan sobre lo equilibrado, justo, equitativo que sea el esquema de salarios en la organización. ¿Sí? Es como que te obliga a establecer un ciclo de mejora continua, además de lo que tenemos con los clientes y de la organización y de los activos, también en lo que tiene que ver con los procesos de remuneración. Por supuesto, identificar inequidades de género que tengan que ver con la remuneración, lo hablamos, y es uno de los aspectos capaz que de los sesgos más notorios en lo que tiene que ver con género, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hablamos de remuneración, hablamos de reclutamiento y selección, procesos de contratación justos, no discriminatorios, ¿sí? Esto es muy importante, manejarlo de una manera muy rigurosa, lo que tiene que ver con los procesos de selección e incorporación de personal a la institución. Por ahí Daniela, cuando hablaba de la norma, hablaba en un extracto, de la necesidad de abordar sesgos de las personas y de los sistemas, porque a veces los propios sistemas y las propias tecnologías de la información también encaran sesgos en lo que tiene que ver, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento o de selección. Actividades de divulgación y canales de contratación diversos y accesibles, o sea, que los canales de contratación sean los más amplios posibles, ¿sí? Hoy por hoy tenemos a nivel sociedad un montón de canales donde se puede divulgar y digamos, nuestras organizaciones pueden comunicar ofertas laborales de la manera más amplia en toda la sociedad. Oportunidades de progresión de personas de grupos demográficamente subrepresentados, ¿sí? O sea, dentro de nuestra organización la posibilidad de grupos demográficamente subrepresentados hacer carrera, progresar, darles herramientas, darles elementos, proveerles los conocimientos que necesitan para poder acceder a posiciones o jerarquías dentro de la organización que sean más notorias y más relevantes. María, adelante si querés con la intervención, con la consulta. Sentite libre. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho habernos enterado, digamos, de esta actividad y de, como decían recién, digamos, de todo lo que se va moviendo a nivel de las organizaciones, lo que impulsa, ¿no? Poder contar con una norma. En nuestro caso, digamos, con Noelia, que por allí también había intervenido en el chat, a través de Nancy venimos siguiendo bastante, digamos, cómo vienen trabajando en relación a este
tema, y me parecía, digamos, importante rescatar esto, digamos, el impulso que generan las organizaciones, porque muchas veces nosotras que trabajamos, digamos, en consultoría, digamos, para empresas que quieren transformar, muchas veces lo que no saben es por dónde empezar, por dónde ir, y tener una orientación que sea a partir de una norma, y no solo, digamos, siempre hay que partir según también las necesidades que tengan, las oportunidades que haya dentro de la organización, pero por supuesto poder tener la guía de una norma, porque bueno, las normas en sí ya de por sí tienen una legitimidad, tienen un poder de contagio, de atracción a nivel de la región, y es importantísimo que contemos hoy en Uruguay con esto. Así que bueno, tengo por acá un bebé en la vuelta, pero bueno, nada, quería agradecer sí eso, y bueno, y decir también que bueno, que cuentan con nosotras también para lo que se precise seguir trabajando, porque bueno, me parece fundamental que podamos ir alineando, ¿no?, para seguir avanzando en lo que es las cuestiones, digamos, de equidad de género, diversidad e inclusión. Bueno, gracias. Muchas gracias, María. Sí, tal cual, este es un viaje muy singular que cada organización lo desarrolla con la velocidad que quiera, y siempre está bueno tener una referencia, ¿sí? Uno no puede pasar de 0 a 150 kilómetros por hora en la ruta en medio segundo. Esto lo vamos haciendo de una manera, siguiendo la idiosincrasia y la naturaleza de la organización. Acá, dentro de los aprendizajes míos, ¿no?, que soy más del palo de calidad y del sistema de gestión más tradicionales, la última viñeta, ¿no?, de incluir comportamientos inclusivos en las descripciones de posiciones. Uno estaba acostumbrado que en una descripción de un puesto de trabajo, ¿qué estableces? Bueno, requisitos de habilidad, si tiene que saber inglés, si tiene que saber una técnica para hacer un ensayo de determinación de determinada sustancia, o cómo tiene que atender al cliente, aspectos más asociados a las competencias, ¿no? Y acá también nos invita, bueno, que estaría bueno que en las descripciones de puesto se incluyan buenas prácticas de lo que tiene que ver con comportamientos inclusivos de las personas que invisten ese puesto, ¿sí? O sea que vamos utilizando la gobernanza tradicional que tienen las empresas a través de su sistema de gestión, a través de sus procedimientos, e incorporando buenas prácticas que tienen que ver con diversidad, o en este caso de inclusión, ¿sí? Si me permitís, Claudio, también contar con el cumplimiento de la normativa vigente, porque tenemos, en nuestro país, somos realmente un país de avanzada en ese sentido a nivel normativo, legislativo, en cuanto que tenemos varias normas legales que refieren a acciones afirmativas de inclusión de grupos, por ejemplo, de afrodescendientes, personas con discapacidad, hay porcentajes, personas trans, hay porcentajes que están debidamente, o sea, normativamente estipulados, y por ejemplo, en el caso de discapacidad, que es uno de los casos que yo he seguido más profundamente, que creo que es la primera ley de cuotas que hay, digamos, y bueno, estadísticamente se ha comprobado de que muy pocas organizaciones cumplen, de hecho en las organizaciones públicas prácticamente se incumplía en su totalidad el porcentaje de personas con discapacidad que tenían que incluir en las plantillas de personal. Entonces, justamente, trabajar en diversidad e inclusión a nivel de nivel de reclutamiento y selección también implica cumplir con la normativa vigente, que no es menor. Gracias, Daniela. Perdón, me atrevo a decir que nosotros tenemos la ley 19.122 que generalmente no se está cumpliendo. Con todo lo que conlleva la ley, se cumple en muy pocos casos, y bueno, nosotros teníamos una comisión fiscal, vamos a decir, que siga, una comisión de seguimiento, pero lamentablemente a veces no se da, y así pasaba con los discapacitados también, pero es decir, y así pasa también con la ley de violencia doméstica, que está la ley y generalmente no se cumple. Entonces tenemos que enfocarnos en eso también, porque veo que la norma está bárbara, porque estoy entendiendo ahora, pero tiene que haber algo que impulse más, y que tengamos un peso fuerte nosotros para obligar que se cumpla, en todos los aspectos, ¿no? Perdón que no levanté la mano, pero
Perfecto, Rita, perfecto. Gracias, Rita. Sí, acá en lo que tiene que ver con reclutamiento, los elementos que nos da la norma, las buenas prácticas, es, bueno, canales de reclutamiento y actividades de divulgación en el más amplio espectro, diversos, accesibles. Las prácticas que sean transparentes, justas y no discriminatorias, eso es fundamental, y es un tema que hay que trabajarlo sistemáticamente, ¿no? Porque una vez es capaz que hasta tiene la tendencia de buscar sus similares, ¿sí? Personas que piensen como nosotros, y eso no apunta a la diversidad. Entonces esa transparencia, esa justicia, esa no discriminación, hay que manejarlo de manera sistemática, tanto desde el punto de vista de las personas, los aspectos humanos, como los aspectos de los propios sistemas de información y automatizaciones que utilizamos en actividades de selección y de reclutamiento. Y después, un tema para ser creativos, ¿no? Ahí la tercera prosa, ¿sí? Ofrecer formas de oportunidades de empleo, como a tiempo completo, pero también tiempo parcial, o sea, pensar fuera de la caja, ¿no? Salir del corset. Acá, sobre todo, el tema del empleo es un tema muy delicado. No estamos en una situación donde el país sobre las oportunidades laborales. Entonces, bueno, ahí ver las opciones que puede tener una organización, dar trabajo a tiempo parcial, arreglos laborales flexibles. Recién un participante comentaba lo que tiene que ver, por ejemplo, con personas de una franja etaria de más de 45, 50 años, qué posibilidades tienen de tener un empleo. Bueno, arreglos laborales flexibles puede ser una opción, ¿sí? Asignaciones temporales, aprendizajes, pasantías, tutorías, trabajo en contingencia, ¿sí? o trabajo eventual. No es un tema sencillo, hay que ser creativos en este punto, pero bueno, la norma establece en una checklist que tiene al final, lo que tiene que ver con reclutamiento y selección, bueno, determinadas posibles buenas prácticas que nosotros podríamos llegar a tomar. ¿Sí? Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la información y divulgación de la organización, utilizar imágenes no estereotipadas, ¿sí? De personas diversas, utilizar lenguaje inclusivo, ¿sí? Para la promoción laboral y para las comunicaciones publicitarias. También es muy importante que las organizaciones tomen nota de esto, para aproximarse cada vez más a lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Y diseñar trabajos que incluyan justamente la consideración de flexibilidad, accesibilidad o ajustes que se adapten. ¿Sí? Lo importante es que las tareas se hagan, que se cumplan con la misión de la organización, y no tanto el viejo esquema del trabajo de 8 horas, ¿no? Tenemos que ser creativos en ese sentido, y por supuesto siempre orientado a lo que tiene que ver con un trabajo o una organización cada vez más diversa y cada vez más inclusiva. Dentro de las mediciones que podemos hacer, número de personas que expresan interés en trabajar para la organización, es decir, llevar estas métricas, ¿no? Capaz que hay organizaciones que hacen esto de una manera sistemática, ya lo tienen. En su sistema de reporting de capital humano ya lo tienen, para otros puede ser interesante, o capaz que otro me dice, no, la verdad, Claudio, que este dato no me es de interés. Pero bueno, son oportunidades y datos o métricas que la norma recomienda. Número de personas que avanzan en cada etapa de un proceso de contratación, ¿sí? Incluidos los subcontratos. Número de quejas, incidentes, denuncias relacionados con prejuicios o discriminación, ¿sí? Llevar esta información, medirla. ¿Estamos cerrando las denuncias? ¿Estamos siendo eficaces? ¿O nos están quedando denuncias y conflictos abiertos del 2019? Bueno, esos datos, llevarlos de una manera transparente y de una manera sistemática. ¿Sí? Número de ofertas realizadas en comparación con número de aceptaciones, motivos de no aceptación, etc. ¿Sí? Bien, proceso de inducción, proceso fundamental, ¿sí? Siempre lo vi desde el punto de vista de calidad como un proceso indispensable para que las personas tengan la competencia necesaria para hacer de manera solvente el trabajo, pero me he dado cuenta de que no solamente es importante para la parte de calidad, es importante para la persona, como un tema de respeto, como un tema de que la persona se adapte a la organización y entienda su cultura, su idiosincrasia, conozca a sus compañeros y compañeras, y en definitiva para la empresa. ¿Sí? El proceso de inducción es fundamental para que la organización pueda funcionar. Noelia, tenías la mano levantada, no sé si es por el tema de inducción o por el tema anterior,
Adelante. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Noelia Maciel. Le agradezco a Nancy por la invitación y por habernos facilitado el acceso a la temática. Bueno, María José ya se presentó, nosotros tenemos una consultoría en conjunto, MCN, y trabajamos los temas de diversidad e inclusión, sobre todo la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones. Y también, bueno, estamos caminando en un proceso lento hacia la visibilidad de otros ejes de desigualdad, y también nos importa trabajar mucho en la inclusión de las personas afrodescendientes, ¿no?, en el ámbito laboral. Nosotros desde la experiencia, bueno, primero felicitar, ¿no?, que la UNIT haya decidido también aterrizar esta norma a nivel nacional, armado un comité diverso como para poder tener los elementos para hacerlo de la mejor forma, como ya se plasmó, pero también decir la importancia de generar un proceso donde hayan varios actores participando, de forma de liderar este cambio cultural que supone la aplicación de la norma, ¿no? Y un cambio cultural que no es una certificación y por lo tanto no implica una sanción o un deber para las organizaciones, ¿no? Que eso también puede ser un talón de Aquiles, un poco lo que decía Rita, ¿no?, y lo que ya venían conversando. Las leyes existen, pero no se aplican, ¿no?, y no tienen sanción. Entonces es algo como que van pasando los años y el cambio cultural se hace como más lento, de alguna forma, por decirlo. En el caso del tema de discriminación racial, en el ámbito laboral es donde más se suscitan este tipo de agresiones. Y realmente contamos con pocos elementos, ¿no?, a nivel del ámbito privado, incluso del ámbito público, como para subsanar este tipo de situaciones que en definitiva lo que hacen es alejar a la persona de ese ámbito laboral y dejarla mucho más vulnerable. Hay un caso específico ahora en una mutualista, donde 2 usuarias agredieron a un funcionario que estaba de atención al cliente, que era afrodescendiente, y la solución de la mutualista fue sacarlo a atención al público y ponerlo en un depósito, ¿no? Digo, hay 2 denuncias penales realizadas por la situación por la agresión de discriminación racial, pero digamos, las empresas todavía les cuesta mucho apropiarse del tema y buscar soluciones efectivas que fortalezcan a la persona que fue víctima de una situación de racismo y discriminación, porque realmente todavía faltan canales institucionales y espacios que asesoren, ¿no?, a las empresas, a las organizaciones, a cómo trabajar con este tipo de situaciones, ¿no? Digo, pongo este ejemplo de situación de discriminación porque no es solo la inclusión, ¿no?, de la persona a las organizaciones, sino el despliegue de un montón de mecanismos de protección y de poder denunciar este tipo de agresiones a la interna, porque si no se acompaña la inclusión de la persona que tradicionalmente ha sido excluida de determinados espacios en este nuevo ámbito, se reproducen las prácticas discriminatorias que existen en la sociedad y que también existen dentro de las organizaciones, y se vuelve a estigmatizar y a victimizar y a excluir a esa persona, ¿no? Es un trabajo que es largo aliento, digamos, pero bueno, les dejo como una pregunta en términos de desafíos, ¿no?, de cuáles consideran que son los actores que deberían impulsar, ¿no?, o si ya se está trabajando en este sentido, ¿no?, que no solo impulsar el cambio, sino, bueno, creo que es un proceso que también va a requerir de recursos, ¿no?, como por ejemplo toda la inclusión de la perspectiva de género. El INMujeres lo ha tomado desde el modelo de calidad con equidad, ONU Mujeres lo toma desde los principios de empoderamiento de las mujeres. Es decir, me gustaría visualizar qué organismos podrían tener como ese liderazgo con recursos para apoyar esta transformación cultural, porque si no hay como un liderazgo político y recursos específicos para producir este cambio, los cambios en definitiva no se dan, ¿no? Un poco ese era mi aporte. Agradezco mucho estar esta mañana y bueno, agradezco la posibilidad de intercambiar sobre estos temas. Gracias, Noelia. Yo justamente iba a comentar algo más y me diste pie
a lo que iba a comentar. Me parece que todas las organizaciones, sobre todo a nivel de nuestro mundo del trabajo, que está bastante organizado con el tema de los consejos de salarios y demás, ¿no? En donde hay una representación importante de los trabajadores y de las trabajadoras. En las organizaciones sindicales hay que hacer mucha carne, digo, justamente en estos temas de inclusión y de diversidad. Como bien se decía, el tema tiene que haber un gran cambio cultural y organizacional, ¿no? Digo, no es solo poner la foto de que adoptamos la norma o de que fuimos parte de la norma, sino que tenemos que ser carne con la norma y con las normas, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir en que Uruguay tiene mucha normativa que es inclusiva, que trabaja en pro de la diversidad, pero hay que cumplirla, ¿no? Y tenemos un gran debe en ese cumplimiento, ¿no? Y las organizaciones sociales, y en particular en el mundo del trabajo, en las sindicales, también tienen un debe en eso. Y otra cuestión que justamente a nivel del seno de la OIT se está trabajando mucho, que es lo que se llama el tripartismo plus, que es justamente incorporar organizaciones sociales que tengan temáticas, por ejemplo, las que estamos tratando ahora, de diversidad e inclusión, en donde se incorporen otras organizaciones que tengan que ver con un tema específico o con un sesgo específico que haya que impulsar. Me parece sumamente importante eso también, que a nivel mundial se está trabajando en eso, en que haya, digamos, mesas de diálogo social para una mejor inclusión y para una mejor diversidad. Gracias. Gracias, Noelia y Daniela. Bueno, dentro de lo que es entonces el funcionamiento del ciclo de vida de las personas, queda claro que la inducción es un aspecto fundamental y bueno, que también tenemos que analizar el grado de satisfacción del cliente interno, ¿no? De nuestro capital humano, de cualquier persona que atraviesa ese proceso de inducción, porque siempre hay un escalón para mejorar. Entonces, a través de las consultas, a través de la revisión del proceso, poder analizar dónde el proceso de inducción es perfectible o es mejorable, ¿sí? Después tenemos todo lo que es el recorrido de una persona en el ámbito de una organización, la necesidad del aprendizaje y desarrollo continuos, ¿sí? Pero también que sea un aprendizaje que sea inclusivo, adaptable, ¿sí? Poner a disposición de las personas recursos, herramientas, financiación adecuada y plataformas de aprendizaje. Ahora, bueno, están cada vez más extendidas el uso de plataformas de aprendizaje virtuales, ¿sí? Tanto sincrónicas como asincrónicas, también explotarlas. Es otra perspectiva de la capacitación que tenemos que aprender a utilizarla. Integrar siempre los principios de diversidad e inclusión en las políticas, en las prácticas y programas de aprendizaje y desarrollo, saber nuestros procedimientos de capacitación que dicen, capaz que no dicen nada sobre diversidad e inclusión, capaz que no dicen absolutamente nada, y capaz que su foco está en aumentar la competencia de las personas, lo cual está muy bien, pero tenemos que ser más generosos, ¿sí? E incluir dentro de nuestras expectativas de aprendizaje, capacitación y desarrollo de las personas, incluir aspectos que tengan que ver con la diversidad, la inclusión, la accesibilidad, ¿sí? Y un punto importante, apoyarse en mentores, personas, capacitadores, instituciones formadoras, que tengan experiencia en lo que tiene que ver con el manejo de la diversidad y el manejo de inclusión. Entonces, aproximándonos a esas partes interesadas que tienen experiencia en diversidad e inclusión, también va a ser un granito de arena para poder mejorar y hacer más diverso e inclusivo nuestro proceso de aprendizaje y desarrollo. Es un proceso continuo, permanente, pero que no debería enfocarse solamente a darle a las personas herramientas para mejorar su competencia y para ser más solventes en el desarrollo de su función, sino que también tenemos que incorporar aspectos de respeto, ética,
accesibilidad, diversidad, inclusión, buena comunicación, etc. Otro punto importante que en general ahora todas las organizaciones tienen, ¿no? La medición del desempeño, la gestión del desempeño de las personas. Y aquí también, en general, la gestión del desempeño, la medición del desempeño, se basa en perspectivas más tradicionales, ¿sí? Si cumpliste los objetivos, si cumplimos los objetivos personales y los del departamento o los de la organización, si conseguimos tal cliente o tal mercado, si aumentamos las ventas, ¿sí? Y dentro de ese esquema se hace una valoración, digamos, de qué manera la gestión del desempeño de la persona estuvo alineada con la institución o con la organización. Por acá lo que se pretende es, además de eso, que está muy bien, que funciona, que tiene que ver con el alineamiento estratégico y de cómo cada persona colabora con el éxito de la organización, bueno, también incluir cómo cada uno de nosotros y de nosotras puede colaborar con el éxito de la organización en lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Entonces, deberíamos de incluir dentro de los criterios de evaluación de las personas, cómo las personas tenemos la capacidad para impactar positiva o negativamente en lo que tiene que ver con inclusión, en lo que tiene que ver con accesibilidad y en lo que tiene que ver con diversidad. ¿Sí? Por eso la última viñeta habla de que las evaluaciones de desempeño, ¿sí? Durante las evaluaciones de desempeño, propender a que las relaciones entre quienes dirigen equipos y las personas sean justas, sean imparciales, sean constructivas y sean inclusivas. ¿Sí? O sea, que las instancias de evaluación de desempeño no sean un trauma, no sean un estrés, sino que sean una oportunidad que tenemos las personas para poder saber a dónde estamos parados y dónde podemos mejorar, en particular en lo que tiene que ver con diversidad y con inclusión. Otro aspecto que aborda la norma de 3415 tiene que ver con los planes de sucesión. ¿Sí? Esto tiene que ver con la planificación. Las organizaciones que son buenas planificadoras, ¿sí? No solamente desarrollan bien la estrategia a futuro, dónde quiero estar, y establecen un horizonte donde se pueden caminar y desarrollarse, sino que van viendo cuáles son los posibles planes de sucesión, cuáles son las personas que pueden llegar a establecer o a investir posiciones de jerarquía, ya sea porque las otras personas se van a jubilar, se van a ir de la organización, etcétera, etcétera. Eso forma parte del proceso de planificación. La idea de esta norma es, a ese proceso de planificación tan sensible, darle la perspectiva de diversidad e inclusión. Es decir, que personas de grupos subrepresentados en la sociedad o de minorías puedan acceder en igualdad de condiciones a puestos de jerarquía, y para eso necesitamos capacitarlas y darles herramientas y darles los conocimientos necesarios para que puedan, dentro de 2, 3, 4 años, ocupar un puesto significativo de relevancia en cualquier organización. ¿Sí? Entonces, la planificación de la sucesión también es otro aspecto dentro del ciclo de vida de las personas que debe abordarse también desde la perspectiva de la diversidad y de la inclusión. Bueno, y el cese del empleo también forma parte del abordaje de esta norma, ¿no? Garantizar que el fin del empleo se gestione con el debido cuidado, con atención, asegurando, en la medida de lo posible, la salud, la seguridad y el bienestar de la persona que se está desvinculando. ¿Sí? Tener en cuenta ajustes específicos, por ejemplo, eventualmente por una ventana de tiempo, tener una manera de trabajo alternativo, un acuerdo laboral flexible, ¿sí? Que ya lo mencionamos también en el cuerpo principal de la norma. Y garantizar que los criterios de despido y cesantía no sean discriminatorios, por supuesto, ¿no? O sea que también prestar especial atención en la cesantía del empleo a temas que tengan que ver con la no discriminación, ¿sí? O abordar sistemáticamente problemas que puedan haber en este sentido. Tenemos una mano levantada, Eugenia. Sí, yo otra vez, este es otro punto que me interesa muchísimo, además de todos los que se están dando, pero es algo que siempre me planteo. Cuando una persona egresa de la organización, no solo porque se desvincula, sino porque se jubila, por ejemplo,
cómo se le prepara para ese alejamiento de su labor, cómo esa persona trasciende de haber trabajado. Me ha pasado de tener compañeros que hicieron toda su vida dentro de la organización, 40 años de trabajo, y de un día para el otro, ok, te jubilaste, la empresa ya te da tu incentivo por jubilación, te jubilas, te vas para tu casa. Y la verdad es que por tener tantos años dentro del área de gestión humana, sé de casos que la gente entra en depresión porque ya no tienen su vínculo con lo laboral, con su rutina, porque somos seres humanos y estamos acostumbrados a nuestras rutinas, a nuestros vínculos, a eso que hace parte como de nuestro... A veces pasamos, digo yo, mucho más en el trabajo que en nuestra casa. A veces no, casi siempre. Entonces, siempre me planteo ¿cómo se podría llegar a empezar a preparar a la persona en edad jubilatoria para como un retiro más preparado, más adecuado, de menos horas, se me ocurre, o quizás después vinculándolo como un tutor sobre las nuevas generaciones, pero no desvinculándolo de un día para el otro. No estoy hablando, ya digo, del egreso de, bueno, se terminó la relación laboral acá con 40 años, no, estoy hablando de la persona de su retiro, donde ya, bueno, se jubiló. Entonces es algo que digo, algún día quizás tengamos una respuesta a eso y tengamos una solución para estas personas, que muchas se querrán ir para su casa a los 60 años y otras no. Otras dicen, yo todavía quiero estar activa en el mercado laboral. Entonces, bueno, les dejo ahí eso, que quizás en algún momento se pueda conseguir algo. Quizás los y las colegas de psicología nos pueden ayudar en este tema. Esos aspectos me parece que, bueno, tienen que ver también con que muchas veces las empresas tal vez no tengan un programa así, pero también a veces es si la persona quiere ser acompañada en ese proceso, porque en realidad en general saben también 8 o 9 meses antes que se quieren o no se quieren ir. Y hay lugares en los cuales de pronto pueden plantear que no se retiran a los 60 años, y a veces la actividad que hacen también es cierto que la edad no tiene absolutamente nada que ver con que sigan funcionando con toda la riqueza acumulada en cuanto a conocimientos y experiencia. Pero bueno, de hecho no es algo que sea frecuente en las empresas, en algunas se puede dar algo así, y en otras, o en la gran mayoría tal vez no, pero también depende de que la persona quiera ser acompañada en ese proceso. Sí. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Karina tiene la mano levantada. Adelante, Karina. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la actividad. La verdad que un proceso de discusión muy amplio y un poco aportar a lo que se viene conversando en este momento. En donde yo trabajo existe ese proceso de retiro. Son talleres de sensibilización y de formación a los efectos de pasar a la otra etapa, ¿no? Y han sido muy felicitados y sobre todo han tenido un impacto en la vida de las personas muy positivo en muchos casos. Sobre todo porque lo que se ha tenido en cuenta es la composición familiar de ese trabajador, que ya no va a tener ese compartir de todos los días con sus compañeros de 8 horas. Y nos han pasado casos justamente de personas que no querían irse porque lo que no tenían era una contención familiar, no tenían familia, no tenían roce social, iban de la casa al trabajo, y sin embargo esos talleres hicieron un trabajo maravilloso y hoy se pudieron retirar, se les hizo un seguimiento, por supuesto, después que se fueron, y bueno, de hecho participo de esa comisión desde el punto de vista de que voy tratando de llevar la agenda de esas personas y de hacerles, de recordarles el cronograma de trabajo a los psicólogos del lugar donde trabajo, y que no se quede nadie por el camino, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Karina. Sí, sumamente importante.
Simplemente comentar, Claudio, son 12 menos 20, de repente intentar cerrar para irnos puntuales, suponiendo que hay más intervenciones también, ¿verdad? Perfecto. Sí, desde el punto de vista de la norma, el último abordaje que hace, lo que tiene que ver con las secciones, es también la gestión de las relaciones, cuidando aspectos de diversidad e inclusión en la gestión de las relaciones. Esto implica, por ejemplo, la gestión de subcontratistas, proveedores, las relaciones dentro de la cadena de suministro, con los clientes y otras partes interesadas. Es decir, los mismos criterios de buenas prácticas y comportamientos de diversidad e inclusión que tenemos en la interna, cuidarlos y trasladarlos en el relacionamiento con otros stakeholders, ¿no? Como mencionaba, ¿no? El caso de subcontratos, caso de proveedores. Y bueno, en la parte final de la norma, que creo que es la parte más jugosa, es una lista de verificación donde todos estos puntos, ¿sí? Las buenas prácticas en la planificación de la fuerza laboral, las buenas prácticas en lo que tiene que ver con la gestión de la remuneración, la inducción, el cese del empleo, los planes de sucesión, la gestión de las relaciones, cada una está como aperturada en 8, 9, 10 renglones donde establece determinadas tips, digamos, que cada organización puede tomar. Insisto que esos son puntos que cada uno cada organización lo tiene que tomar internalizando esa cuestión y viendo si es pertinente o no es pertinente, ¿no? Y sería una especie de primera aproximación a el alineamiento con esta norma. Y la idea es, como decía, no vamos a pasar de 0 a 100 en un segundo, pero es ir avanzando en lo que tiene que ver con aspectos de diversidad e inclusión en la organización. Y hasta ahí termina la norma, o sea, en definitiva, esta hora y media ya nos permitió recorrer el contenido de la norma, obviamente de una manera ágil y amplia, ¿no? Cada uno de estos puntos lo aborda la norma de una manera sistemática, estableciendo métricas de comparación, sugiriendo tips, sugiriendo acciones, ¿sí? Muchas gracias, Claudio. Ed, Nancy, ¿nos quieren Sí. aportar algo más? Sí, yo me quedé, me silencié porque me quedé pensando que con respecto a la población afro estamos lejos. Cuando hablamos de los temas de inducción, temas de selección, temas de reclutamiento, la población afro no llega ahí, incluso con las acciones afirmativas, porque de hecho las acciones afirmativas tampoco son, no son un regalo. Al presentarse a una propuesta laboral hay que cumplir con los requisitos, con los requerimientos, y si decíamos como que no llegamos a culminar, nuestros adolescentes no llegan a culminar el ciclo básico, no llegan a culminar la secundaria, la preparación, digamos, para presentarse a esos llamados está muy limitado. La población con formación técnica o formación dentro de lo afro, ¿verdad? O formación universitaria es de un bajo porcentaje. Entonces, en años de estar trabajando en los entornos así de lo que es la gestión humana, la llegada, no sé ustedes qué experiencia tienen, como para poder decir cuántos de pronto afros están como, aún con la 19.122, se presentan a ciertos llamados, no solo digamos de los organismos públicos, sino de las organizaciones privadas. Y entonces veo que muchas cosas, muchos de estos temas que hacen a la diversidad y a la inclusión, requieren, sí, tal vez trabajo de lo que tiene que ver con los sindicatos que tomen estos temas también como para ir por ellos, para que estén siempre en agenda, para mejorar también, contribuir a mejorar esta situación, porque de otra manera, en lo que hace a la selección,
por más que si no entran a la organización, no hay forma, digamos, de poder como acompañar el crecimiento y el desarrollo de esas personas. Así que bueno, me quedo como pensando que para la población afro sigue faltando tiempo. Muchas gracias, Nancy. Ed, no sé si querés agregar algo. Una cosa mínima nomás. Yo había arrancado diciendo que bueno, que la aparición de muchos de estos temas siempre era un hecho político y tenía que ver con cómo afectamos la vida de los demás, o cómo la vida de cada uno y cada una es afectada por decisiones. Y yo creo que, por lo menos desde cierto punto de vista, lo más interesante de este tipo de normas es que estén incluidas o que vengan desde el mundo de lo que tiene que ver con la calidad. O sea, que desde el lado de la calidad de la gestión, desde el lado de la calidad de lo que es bueno para el funcionamiento de una empresa, estos temas estén incluidos. A mí me parece que más allá de que estamos lejísimos de cumplir siquiera las cuotas mínimas de participación de las y los afro, de las y los trans, de las personas con discapacidades, parece que la inclusión desde el mundo de lo que tiene que ver con la calidad y con lo que uno más asocia con la empresa que con otro tipo de colectivos, es importante porque abre puertas, abre a esa cuestión de, bueno, también para la calidad del trabajo y para la calidad del producto final es importante. Entonces, me parece que eso es algo que es extremadamente positivo y yo creo que es como muy interesante. Después sí está todo el trabajo de hacer de que la letra no sea letra muerta, ¿no? Que sea algo que efectivamente ocurra. Pero me parece que el incluirlo desde este lado es una señal interesantísima porque además hace que salgamos de ese mundo donde muchas veces tenés como ese enfrentamiento, ¿no? Entre quien trae con un sentido muy justo una reivindicación y quien desde el otro lado escucha lo que parece ser un reclamo laboral, ¿no? Me parece que el incluirlo desde este lado es un logro porque da herramientas de los dos lados y pone también como la mirada en cierta responsabilidad que si no queda como perdida o muy ligada a que esté empujándose. Entonces, me parece que eso es quizá lo más importante, o por lo menos en una lectura mía muy, muy atrevida. Y bueno, ya también aprovecho para volver a agradecer la invitación por la participación y sobre todo me quedé pensando en muchas de las cuestiones que escuché desde las participaciones de quienes fueron levantando la mano y planteando algunas cosas, porque siempre aporta como para pensar un montón de aspectos que siempre aparecen cosas nuevas o lugares que estuvieron siempre ahí, pero que sencillamente uno no los estaba mirando. Muchas gracias, Ed. Claudio, ¿que quisieras agregar algo más? No, agradecerles a todos el acompañarnos en esta instancia. Desde el punto de vista de la implementación, porque uno tiene experiencia en implementar sistemas de gestión a nivel sistemas de calidad, sistemas de gestión ambiental o de la seguridad, pero lo que se me ocurre, porque veo que muchas de las intervenciones tienen que ver con que ya hay determinada normativa que no se está cumpliendo o que no se está llegando, digamos, al nivel de cumplimiento deseado. Puede ser como un tip, aprovechar esta herramienta voluntaria. La norma 30.415 fue concebida por ISO y obviamente a nivel nacional, también en la adopción de UNIT a nivel Uruguay. Es una norma de carácter voluntario, pero con la excusa de aplicar esta norma de carácter voluntario y sus buenas prácticas, podemos incluir lo que mencionaba Daniela, los aspectos normativos. ¿Y a quién tenemos que involucrar? Como en cualquier sistema de gestión y con cualquier proyecto de alto impacto, a la alta dirección y a los tomadores de decisiones en nuestras organizaciones. O sea, utilizar este canal voluntario para incluir aspectos que son normativos, bueno, dentro de ese conjunto de escalones que tenemos que ir construyendo y tenemos que ir avanzando, incluir también lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, sí, justamente eso, que se puede conversar, se puede llegar a lugares en común y se puede trabajar en pro de una sociedad mejor. Yo quisiera terminar, obviamente, agradeciendo este espacio que nos dio nuestra asociación para
presentar este trabajo en conjunto con la norma. Obviamente, agradecer muchísimo a todas y todos los que han estado acá. Y no quiero terminar sin decir repetir una frase de un maestro para todos nosotros y nosotras de Relaciones Laborales, que es el profesor Óscar Hermídez Uriarte, que ayer casualmente presentando un libro de trabajo doméstico del profesor Lustanó, él lo encabezó de esta manera y me parece que es muy pertinente. Decía el profesor Hermida, para alcanzar la igualdad hay que empezar por no discriminar. La no discriminación es el contenido mínimo de la igualdad, un pequeño paso en el camino de la igualdad. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un verdadero Chao, placer. chao. Saludos, buen fin de semana para todos. Gracias. Chao, gracias, buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao, chao.